Realizaremos ahora un problema relacionado con las ondas estacionarias que se generan en un instrumento musical, por ejemplo, en un piano. El trabajo de un afinador de piano es asegurar que todas las teclas del instrumento produzcan los tonos apropiados. En un piano, la cuerda para la tecla de la media se encuentra bajo una tensión de 2.900 newton y tiene una masa de 0.006 kilogramos y una longitud de 0.63 metros. ¿Por qué fracción debe el afinador cambiar la tensión de esta cuerda a fin de obtener la frecuencia correcta de 440 Hz? En este caso, como el enunciado plantea, vamos a tratar de conseguir cuál es la diferencia de la tensión que debe aplicarse a una cuerda en un piano para que nos dé esa cuerda la frecuencia de 440 Hz. Esto es un problema relativamente sencillo, puesto que aquí lo que tenemos que manejar es una expresión que nos permite calcular las frecuencias resonantes. En este caso, recuerden que en teoría estudiamos que la frecuencia se calcularía por la siguiente expresión. Saben que todo esto sale a partir de la velocidad de la onda en la cuerda, que aquí está elementos que la denotan, y también evidentemente la relación de la frecuencia con la longitud de onda. Esto está perfectamente explicado en la teoría de nuestro curso. Pues nada, si yo voy a utilizar esta expresión, pues yo tendría que saber si la cuerda se detecta que tiene 2.900 newton de tensión, necesitaría yo saber si esa tensión me genera la frecuencia adecuada. Son dos maneras de ver el problema. Por ejemplo, yo podría conseguir la expresión de la tensión a partir de ella, o sea, resolviendo esta ecuación para la tensión, donde podríamos conseguir que una expresión como esta, o sea, la tensión n pasaría dividiendo a la frecuencia, ¿verdad? Después esta raíz cuadrada la despejaríamos aplicando el cuadrado a ambos términos y por lo tanto nos quedaría tensión sobre 4L cuadrado mu, y esto que está dividiendo pasaría multiplicando al otro término. Es un despeje sencillo. Como no tenemos la densidad lineal, pero evidentemente tenemos la masa y la longitud, nosotros podríamos desarrollar esta expresión de la manera que nos quedaría 4L cuadrado y la densidad se calcula como masa dividido la longitud, por lo tanto estas L se nos cancelan acá y nos quedaría entonces una expresión en base a los datos que tenemos, así. Vaciando los datos, o sea, sustituyendo cada uno de las magnitudes por sus valores, la frecuencia que yo necesito conseguir es 440 hercios. Voy a calcular, o sea, para la frecuencia fundamental, n, que vale 1, al cuadrado es 1, por 4, y la longitud es 0.63 metros, multiplicada por la masa, que es 0.006 kilogramos. Esta tensión que yo voy a calcular resolviendo todos estos valores nos da 2.927 newton. ¿Qué quiere decir? Que para yo lograr una frecuencia de 440 Hz, yo necesito tensar la cuerda
a 2.927 newton. Eso quiere decir que la diferencia de tensión que el afinador de piano necesita introducir son 27 newton. O sea, debería incrementar 27 newton a la tensión a la que está sometida la cuerda para lograr esta frecuencia en el medio del instrumento, que en este caso es el piano. El otro punto de vista, o sea, de la otra manera que podríamos resolver sería, bueno, déjame ver realmente qué frecuencia me está generando esa tensión. Y eso es sencillamente sustituyendo los valores. La frecuencia N sería 1, como ya sabemos que es el modo fundamental. La tensión que se está aplicando ahora mismo sería de 2900. Y bueno, pues ya sabemos que este término de acá abajo quedaría 4 por L, que en este caso sería 0.63 por la masa. Haciendo esta misma operación acá, nos quedaría 0.006. Coloquemos esto correctamente aquí. Y esta frecuencia sería de 338 hercios. Calculado todos esos parámetros que tenemos aquí, resolviendo nos daría esto. Fíjense que lo que nos está diciendo es que está 2 Hz por debajo de la frecuencia que se necesita. ¿Qué debemos hacer para aumentar la frecuencia? Podríamos fijarnos en esta ecuación. Si aumentamos la tensión, evidentemente que aumentaríamos la frecuencia. ¿Correcto? Ahora, fíjense también que hay una dependencia muy clara. Es una ecuación bien interesante porque nos está diciendo que mientras más largo tenga la cuerda, pues más baja es la frecuencia. Los instrumentos de cuerda que tienen, que emiten una frecuencia baja, o los que más baja emiten la frecuencia, son los instrumentos más largos. Tal y como se explica en teoría, fíjense la comparación entre un violín y un violonchelo o un contrabajo. Mientras más grande, pues evidentemente más baja será la frecuencia.